El COVID ya es parte de nuestra vida y clasificarlo es importante porque hay varios tipos de COVID, hay síntomas que se presentan en algunas personas y esto está siendo de gran ayuda en el proceso de atención. Así que para darnos toda la información de este tema, está con nosotros el doctor Arturo de Jesús Bobadilla, médico cirujano. Gracias por estar con nosotros, Jesús. Buenos días. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Al contrario. Estoy aquí. Bueno, pues vamos a hablar de clasificación de pacientes. Ok. Eso es sumamente importante porque hay 4 rubros. Esa clasificación que te voy a dar es algo que yo he visto porque yo he revisado más de 5,000 pacientes. Me ha tocado atender más de 5,000 pacientes. Y estos pacientes tienen básicamente la primera clasificación, que es la parte interesante, es el paciente asintomático. Hay 2 tipos de pacientes asintomáticos, el verdadero y el falso. El paciente verdadero es el que le haces la prueba y dices, oye, pues tú ya tuviste COVID. Imposible. Sí, aquí están los anticuerpos, ya no tienes la infección. Ah, qué padre, bla, bla, bla. Ese es asintomático, nunca tuvo un síntoma. Nunca se enteró. Exacto. Y el falso, el paciente asintomático falso, es como todos los que vemos que hoy dicen, es que ya me reinfecté. No, no te reinfectaste. El paciente sale con la prueba positiva y resulta que no tiene síntomas, no tiene la enfermedad, pero se basa en una prueba y dice, yo fui COVID. Y ahora resulta que de pronto 3 o 4 meses después empieza con síntomas y sale la prueba positiva. Eso quiere decir que la anterior fue falsa. Entonces, no quiero meterme en política, pero muchos políticos dicen, ya me dio y no le dio. Tuvo una prueba positiva, pero no tiene síntomas. Ese es el primer paciente. Es como el falso positivo. Falso positivo. De hecho, muchos pacientes asintomáticos, que se denominan asintomáticos, suelen ser falsos positivos. O igual hay falsos negativos. Exactamente. ¿No? Porque en mi caso personal, mi esposa fue falso negativo. Tuvo todos los síntomas, pero salió negativa. Exacto. Esa es la segunda parte, el segundo tipo de paciente. Ese es el más peligroso, ¿eh? Sí, claro, porque anda contagiando por todos lados. Exacto. Y no se entera. Exacto. En la clasificación hablamos entonces del paciente presintomático. Ajá. Sale la prueba positiva, verdaderamente es positiva. Estás platicando con el paciente, ¿qué sientes? Nada. Ok, no tienes ningún problema, no. Y resulta que 2 o 3 días empieza con problemas, fiebre, dolor de cabeza, tos, etcétera, etcétera. 5 días después tiene insuficiencia respiratoria y se muere. Es el paciente más peligroso. Es positivo, dices es asintomático, pero no es asintomático. Es antes de ser sintomático. Ese es el más peligroso porque va a consulta, lo tratas, no le das tratamiento porque no tiene síntomas y resulta que sí. Sí, porque Hagamos hemos una sabido pausa de ahí. casos, por ejemplo, y de políticos muy importantes, incluso en Estados Unidos, que de pronto, bueno, sí tengo COVID y a los 5 días se murió. Sí. Y sanos, jóvenes, eso pasó con uno. ¿Podemos hacer una pequeña pausa ahí antes de ver el siguiente tipo, doctor? Sí. Al tener una prueba positiva y no tener síntomas, tenemos que tomar muy en cuenta que hay que aislarse. Bajo cualquier circunstancia, creo yo, no sé, yo no soy doctor ni mucho menos, pero desde mi punto de vista es, salgo positivo, tengo síntomas o no, aislarse inmediatamente, que no sea, es que no tengo síntomas, entonces me voy a ir a dar una vuelta por donde sea. No, señor, aislarnos, creo que es la manera más eficaz de evitar andar contagiando por todos lados. Perdón por hacer esta pausa. De acuerdo totalmente, Mauricio. Y de hecho, hay una parte que es importante. Si sale positiva y no tienes síntomas, aíslate y repite la prueba. Claro. 4 días después hazte otra prueba. Claro. Y si sale negativa, hazte una tercera prueba para determinar efectivamente si tienes o no tienes. Porque es importante siempre saber si efectivamente tienes o no tienes. Así es. Así es. De aquí entramos al tercer grupo. El segundo grupo, doctor, pérdida de gusto, de olfato. No, ese es el tercer Ese grupo. sería El tercer grupo es, ahora sí, el paciente sintomático. Tiene síntomas, se divide en 3 ese grupo. Tiene síntomas leves, un poquito de dolor de cabeza, un poquito de fiebre, un poquito de malestar en la garganta, un poquito de síntomas. Luego el moderado, ese sí tiene dolor de cabeza intenso, ¿sí? Tos seca, incluso dolor de pecho puede tener y demás. Su oxigenación baja a 88, no está tan grave. Ajá. Y demás. Y después viene el tercer grupo, que es el paciente sintomático grave
que es el que tiene dolor de cabeza, fiebre constante, a pesar del tratamiento no cede la fiebre, tiene escalofríos, tiene molestias, empieza a bajar su saturación gravemente, 85, 84, 83, 80, 70, bla, bla, bla. El paciente está muy grave, no responde al tratamiento, y el paciente muy grave, que es el que tiene insuficiencia respiratoria, dolor en el pecho, llega un momento en que no respira y se muere finalmente. Son los pacientes del tercer grupo. Y el cuarto grupo es el paciente post-COVID. Ahí no se acabó, ¿eh? El hecho de que hayas tenido los pacientes que tienen cuadros moderados, severos, muy severos, quedan con secuelas. Sí. Y hemos visto que hay secuelas reversibles. Me duele el pecho, me duele la cabeza, me duelen las piernas, tengo debilidad, tengo fatiga y demás. Náuseas. Eso mareos, falta ese un tipo poco de pérdida de la memoria a corto plazo. También puede ser por afecciones. Pero lo que sucede es que ese paciente tiene síntomas reversibles porque en 2, 4, 6 semanas a mí me dio COVID severo y yo quedé con un dolor en el pecho por cerca de 3 meses. Entonces bostezaba y me dolía, tosía y me dolía. Ajá, pero yo ya no era COVID, era post-COVID. En el tema de los casos anteriores que había dado, doctor, falta del olfato y gusto. Es inequívoco prácticamente que tienes el virus y que estás contagiado. Lo que pasa es que se inflama. Hay terminaciones nerviosas que la pared es delgadita, la mucosa es muy delgada y entonces tú los sabores los capta tu nervio porque la mucosa es muy delgada. Sí. Cuando se inflama por la presencia del virus, cuando se reseca, porque el virus reseca la mucosa, esa es la característica, el virus reseca la mucosa, entonces se hace ancha, entonces llegan los alimentos y las terminaciones nerviosas no alcanzan a captarlos. Eso es básicamente, puede tardar en desinflamarse 3 días, 10 días, 15 días, meses. Entonces, ese es el paciente post-COVID. Esas son la rama reversible, regresa. La rama irreversible, que es lo que estamos viendo, que son lo que están viendo los cardiólogos, los neumólogos y demás, es el daño permanente. Miocarditis, o sea, enfermedad del músculo del corazón, ¿sí? O daño permanente del pulmón. Muchas cosas llegan a ser así, incluso secuelas nerviosas. Yo he tenido pacientes que no pueden incluso caminar durante 2 o 3 semanas y se van recuperando poco a poco. Ese tipo de paciente es importante, pero lo más importante es identificar en dónde está el paciente de esos 4 grupos que acabo de comentar e iniciarle el tratamiento. Lo que dijiste es, hay que aislarse, pero también debe de recibir tratamiento. Doctor, hay distintos tipos de tratamiento. Nosotros en casa nos contagiamos todos y a todos nos dieron, algunos sí el medicamento igual, pero en mi caso y en el de mi esposo, sí nos dieron diferente medicamento. Por ejemplo, a mí desde el principio me tuvieron que dar un medicamento con cortisona durante 5 días inyectado. A él no se lo dieron. ¿Por qué es esta diferencia? Si finalmente fue el mismo virus nos dio a todos en la casa y además todos somos el mismo tipo de sangre. Bien, es una buena pregunta y eso es algo, tú fuiste con un médico de a de veras. Porque el médico que repite recetas y recetas, eso no es médico, ¿eh? Primero porque los pacientes son diferentes. No es lo mismo que midas unos 50 y peses 50 kilos a que midas 2 metros y peses 180 kilos. No te puedo dar el mismo medicamento, no te puedo dar los mismos 500 miligramos o 250 miligramos. Tengo que darte una dosis mucho mayor. Segundo, hay algo que el COVID nos ha enseñado, porque todas esas enfermedades nuevas nos han enseñado. El SIDA nos enseñó que no sabíamos nada de inmunología. Hoy sabemos inmunología gracias al SIDA. Hoy, gracias al COVID, te voy a poner un ejemplo. El ejemplo que todo el mundo le pongo. Imagínate una mesa de 4 patas. Una de las patas está podrida por humedad, otra tiene termitas y tiene poros, otra está rota y otra de las patas tiene flojos los tornillos. Llego con una taza de café, la pongo encima, se rompe la mesa y le echas la culpa a la taza del café. No, es la mesa. Muchos pacientes tienen COVID y afortunadamente sobreviven porque están sanos. Su sistema inmunológico está bien, no tienen ninguna enfermedad y les da unos que otros síntomas y sobreviven. Pero, ¿qué es lo que yo detecto? El paciente que se complica tiene algo. Inmediatamente, en ese momento le mando a hacer estudios de laboratorio. Muchos colegas me están odiando porque les digo,
No, si vas a tener una llamada telefónica o te van a recetar por videollamada y te van a cobrar, te están robando tu dinero. ¿Cómo le hacen para escucharte los pulmones? Claro. Claro, sí. ¿Cómo le hacen para revisarte la orofaringe? O sea, ver porque hay algún síntoma que ahorita todo el mundo dice, ay, de veras, la lengua COVID es blanca, con placas brillosas. Todo el paciente de COVID, en más de 5,000 pacientes he visto una lengua COVID. Entonces ahora sí ya, a ver, abre la boca. No eres COVID, sí eres COVID y demás. Y dependiendo del grado de lengua, también te puedo decir la complicación. Que he descubierto que varios pacientes que se complicaban, que tú decías por qué se complicaron, en el momento que los diagnosticas, 27 pacientes tenían cáncer y no sabían que tenían cáncer. Okay. Sí, más de 300, 500 pacientes he visto, eres diabético. Y resulta que no sabían que eran diabéticos. Wow. Pero es Y- una falta de prevención en nuestro país, doctor, también Sí. de no estar pendiente de nuestra salud. Vamos cuando estamos enfermos y no vamos para prevenir las enfermedades. Dicen, ve al doctor para no tener que ir al doctor. Claro. Nuestro cuerpo está hecho y diseñado, igual que nuestra mente, para hacernos sentir bien la mayor parte del tiempo. Sí. Aunque tú tengas una enfermedad, esa enfermedad no te va a causar síntomas por una simple y sencilla razón, porque tu cuerpo trata de estabilizar, trata de quitarte la fiebre, el dolor, Claro. etcétera, etcétera. Y eso que acabas de decir es muy cierto, Mauricio. Siempre le digo a la gente, ¿usted es diabético? No, no tengo ninguna enfermedad. Ok, ¿cuándo fue el último chequeo que se hizo? Hace como 3 años. Eso no cuenta. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo en mí, 2 meses antes de que a mí me diera COVID, tengo ahí mi chequeo. Sí. La glucosa estaba en 90, todo bla, bla, bla. El día que me da COVID, en 48 horas me complico tanto que me empieza a dar insuficiencia. Me querían intubar, bla, bla. Me hacen estudios y aparezco con 400 de glucosa. Y dije, caray, ¿cómo que tengo 400 de glucosa? Son 90. La primera negación, imposible. Yo no puedo ser diabético si yo no era diabético. Claro que sí. Gracias a eso, inmediatamente estabilizo, porque me automediqué, porque no había quien me ayudara en ese sentido. Entonces, en el momento que controlo mi diabetes, inmediatamente mi infección disminuye. Esta es la parte importante. El COVID no es una enfermedad solamente respiratoria. Todo el mundo la identifica como una enfermedad respiratoria y no es una enfermedad respiratoria. Te voy a poner ejemplo. La tos es respiratorio, la insuficiencia respiratoria y la diarrea. Claro. La El diarrea. vómito. Exacto. Entonces, y además las pacientes a las que les pregunto, sobre todo a las pacientes mayores de 40 años, ¿tienes molestias en la vagina? Sí, tengo ardor, tengo comezón, tengo flujo. Eso tiene que ver mucho. Entonces, definimos al COVID como una enfermedad de mucosas. ¿Por qué se complica el paciente diabético? Ponme atención, doctor, porque por eso se equivocan. Es una enfermedad de mucosas. El virus se reproduce y produce tos seca. Tiene que ser seco. Y demás, ¿qué tiene de características el paciente diabético, que es el que más se complica? Una característica sumamente importante. El paciente que no es controlado diabético va a orinar y a orinar y a orinar y a orinar. Se va deshidratando, se va secando. Claro. Si se seca, Te mueres. te mueres, se reproduce más el Ay, ya, virus te y mueres, pues sí. por eso da esa sensación. Lo que debe de hacer el paciente es hidratarse, pero también ir a consulta. En el primer síntoma, por favor, vaya a consulta. Sí, a mí me llegan, o sea, desde que salí en redes sociales y me hice famoso y demás, de que saqué el video de no me quise intubar, bla, 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 y salí adelante y demás. O sea, siempre el paciente me lo llevan ya cuando está muriendo. Afortunadamente, lo saco adelante. Pero el primer síntoma es visitar a un sumamente importante que vayas. Tú vas al primer síntoma y te va a ir de maravilla, ¿eh? Claro. Puedes Cualquier conf- enfermedad, si ¿Cuál? la tratas antes tiempo. de que se complique, tratarla a tiempo, tienes solución, puedes salvarte. Inclusive desde hace muchos años que se decía que el cáncer era significado de muerte, que significaba exactamente lo mismo, nos damos cuenta que no, que si lo previenes, que si lo ves a tiempo y que si lo tratas en el momento exacto, puedes salir adelante, doctor. Es Así correcto, en totalmente. el sector salud deben de implementar mucha campaña para que la gente se cheque Sí. y prevenga. Yo para concluir, te voy a decir, el sector salud está equivocado en muchísimas cosas. No voy a hablar para no estropear todo esto, pero le voy a dar un consejo. No se meta oxígeno por meterse oxígeno, porque la mayor parte de la gente se mete oxígeno inmediatamente. No vea programas amarillistas de cuestiones así. Lo importante no es el oxígeno, lo importante es desinflamarte. Si su médico no le manda antiinflamatorios, no estoy hablando de uno, es una enfermedad tan grave que le tienes que mandar 3, aviéntale encima a la farmacia, desinflámalo. Si lo desinflamas,
respira. Claro. Si está inflamado, aunque le metas todo el oxígeno, no va a respirar. De acuerdo. Y en ese sentido debe de cuidarse. Un placer tenerlo por acá, doctor. Mauricio, Están apareciendo Gracias, sus doctor. datos Mire, en pantalla. Lo esperamos muy pronto por aquí, de regreso aquí contigo, para que nos hable no solamente de COVID, sino de cualquier tipo de padecimiento. Cuando usted quiera. Y que sea así como usted lo dice, de manera frontal y de manera directa. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana.